pues digamos que ya en este punto, siendo las 10:22 de la mañana, pues damos ya inicio oficial a esta nuestra sesión. Entonces, ¿quién quisiera iniciar este ritual? ¿Quién quisiera iniciar con su respectiva presentación? Momento de suspenso. Ponemos acá el redoblante. ¿Quién dijo yo? Pues puedo empezar yo. Bueno, eso, Manuel. Démosle. Hola, Hola, buenos días. buenos días. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Listo. ¿Ya estoy compartiendo? ¿Ya estás compartiendo? Sí. Estupendo. Listo, bueno, pues empezamos, voy a empezar con los pictogramas entonces. Ujú. Pues, ¿sí? Bueno, pues el objetivo de los pictogramas, pues era criticar o, ¿cómo lo digo? Exponer el papel del diseñador y criticar el estilo de vida consumista actual, ¿sí? Entonces, pues para eso definí unas categorías, buscando, digamos, hablar de la sostenibilidad. Entonces definí o sea, unas categorías que son transversales a esto de la sostenibilidad y el papel del diseñador, entre las que pues resultaron al fin y al cabo sociedad, producción, consumo, planeta Tierra, diseñador, planeación sostenible y piezas sostenibles. Entonces, pues digamos que ahí estuvo mi exploración como de las personas, de la sociedad, de lo que es sostenibilidad, el equilibrio, el medio ambiente, el cambio climático, etcétera, ¿sí? Y pues este es el sistema de pictogramas final. Y después entonces viene el mapa. El perímetro, bueno, el perímetro que yo escogí fue Latinoamérica, porque pues lo que quiero hacer es mapear la relación entre lo que sí está funcionando, lo que sí es sostenible en Latinoamérica y lo que no. Esto porque pues primero es el lugar en el que vivimos nosotros, ¿sí? Segundo, es una sociedad en desarrollo, no es una comunidad ya desarrollada, entonces creo que ahí existe una oportunidad pues de ver sí, qué estamos haciendo supuestamente para el desarrollo y qué está sirviendo y qué no está sirviendo. Y pues bueno, entonces pues de referentes, realmente es que no vi muchos referentes, no me guié por ningún referente, entonces lo quité. Pero pues acá está, digamos, mi mapa finalizado y pues lo titulé con una frase que encontré pues buscando la información y todo, de un artículo que se llama No habrá vacuna para protegernos del cambio climático. Pues esto debido a también lo que está pasando con la situación del coronavirus y que sí es una crisis, pero es una crisis que probablemente tenga una solución, mientras que el cambio climático es una crisis que estamos viviendo, pero si no cambiamos, no es como que va a llegar una vacuna y ya todo maravilloso. Entonces, pues ahí están las convenciones, que acá los pictogramas tuvieron una pequeña transformación porque, digamos, lo voy a hacer acá. Pues esto de producción, piezas sostenibles y planeación sostenibles empieza a entender también como métodos o piezas, métodos, producciones o piezas sostenibles. Entonces, y tu sociedad también, digamos, mapeando, tiene una connotación más de gobierno, de planes, digamos, legislativos, más que todo, que sí o sí, mejor dicho, le aplican a todo el mundo socialmente y punto. Y ya, aquí está, este es mi mapa. Ujú. Y ya. Muy bien. Listo, la bitácora de proceso igual, ¿reportas alguna novedad o manejaste lo Ah, mismo? no dejé lo mismo lo de los pictogramas y lo que te ha mostrado
del mapa. Realmente no cambió mucho, me dediqué fue pues a hacer el mapa. Listo. Bueno, perfecto. Como te digo, entonces comentarios los doy al final, pero aquí ya tomé mis notas. Ya después te digo, Listo. ya en suspenso. Bueno, Bueno, gracias Manuela, muy chévere. Listo. Muchas gracias por compartir, por ser la primera. Perfecto. Ahora sí. Bueno, ¿quién continúa? Yo, profe. Eso, vamos, vamos Alejandro. ¿Cómo están? Hola, por fin ya nos vemos. Ahora sí ya estamos viendo los rostros. ¿Cómo vas? Bien. Bien, perfecto. ¿Listo? ¿Ya están viendo? Sí, ya. Sí. Ay, no sé. Bueno, entonces, como saben, mi tema cambió. Al principio era el Museo de los Warren. Ujú. Entonces, lo que yo pues inicié fue, digamos, como que en bocetación, más que bocetación, profe, yo creo que yo hice como una esquematización y mood boards muy grandes de todo el proceso. Ujú. Y lo primero que hice fue, bueno, yo había escogido como elementos iniciales del museo, pero pues después escogí, o sea, nos fuimos como por una línea más amplia. Entonces, bueno, escogí como estos 3 pictogramas que tienen como figuras similares, como que son de la misma línea, como para mostrar cómo fue la construcción de cada uno final, porque digamos al principio no habían marcos, pero ya estos pues son con marco. Y como de donde pude haber sacado como todas las cosas, porque tuve muchos referentes de muchas partes, como que vi demasiadas cosas para lograr pues los que yo quería lograr. Entonces, este es como el sistema final. Salieron 10 pictogramas, porque pues se amplió el tema, entonces para hacer el tema del mapa, pues lo amplié a Estados Unidos como territorio paranormal, que era pues buscar todos los lugares que fueran referentes al tema, y hay muchos, casi que hay estados que se diferencian a los demás porque hay, por ejemplo, hay un hotel que es un barco, entonces lo puse como hotel, pero yo creo que para profundizar en el tema se podrían hacer muchos más pictogramas que fueran como singular casi a algunos temas. Entonces, nada, pues lo que quise fue ponerlos todos en negro al final porque había manejado como otros colores al principio, pero los puse negros para manejar en el mapa pues ya una exploración que ya les voy a mostrar. Entonces, esto es como lo de los pictogramas. Y en el mapa, la verdad que, ay Dios mío, ¿qué pasó acá? ¿Por qué no me deja? Un momento. A ver. Que no me deja ponerlo bien. Bueno. En el mapa, no me guié la verdad por ningún mapa porque pues era el territorio de Estados Unidos y busqué como personas que hayan hecho cosas paranormales de este tipo y no hay. O sea, no encontré como un mapa que yo dijera, este es lo que quiero, ninguno. Encontré fue como un referente de color y como manejo, sí, como de color de un señor que se llama Roberto Ponce, que hizo algo como similar en México, pero pues como referente a otro tema. Entonces dije, porque al principio mi mapa pues era todo morado, entonces aquí vamos a ver como los cambios, y como el final fue este, que fue como la estética que quería manejar. Entonces pues ese es el mapa. No todos los estados tienen lugares paranormales. De pronto sí hay lugares abandonados, pero no se les atribuye nada paranormal, en cambio sí hay otros que tienen connotación paranormal y donde se hacen como recorridos y cosas así, que era como lo que a mí me interesaba resaltar. Pues importante que California es el estado con más cosas paranormales, tal vez por su tema como turístico, pues hay muchas cosas muy turísticas en California, pues todo el mundo va como a Los Ángeles, como este tipo de cosas, entonces pues se han dado muchos lugares de este tipo. En términos de la bitácora, pues la bitácora yo creo que la amplié porque, pues digamos, yo les había mostrado ya una parte que era, bueno, Morto, yo llamé el proyecto Morto, porque Morto significa muerte en un lenguaje que se llama Esperanto,
que yo no sabía y se habla en muchas partes del mundo, como Europa Central, Europa del Este, Brasil, China y Asia del Este. Y me pareció pues que era corto, que sonaba bien y no era difícil de pronunciar, porque de pronto habían muchas palabras muy chéveres que se referían como a muerte o a espíritus o a cosas, pero eran un poco complejas de decir. Entonces, pues me escogí esta. Entonces, bueno, ya les había contado como de los Warren al principio, del museo. Estos fueron los primeros pictogramas que hice, pensando muy en los objetos puntuales y en los Warren. Entonces, pues fue como los primeros. Acá ya hice como otras, estas fueron como los dos esquemas que escogí para tener toda la bocetación completa, como que iba llenando cosas que me parecían importantes resaltar en los objetos que yo iba a construir y pues como imágenes que iba encontrando, por ejemplo, lo de los colores, lo que les contaba, yo decidí que fueran negros para en el mapa manejar morado, porque el morado en la religión se utiliza, por ejemplo, para las misas donde uno pide por las almas de las personas que mueren. Entonces me pareció un buen color porque generalmente estos objetos, por ejemplo, son habitados por espíritus de personas que no logran de alguna manera como pasar al otro lado, como al otro plano, sino que se quedan acá y toman forma de los objetos. Entonces quería como esa conexión. Entonces, pues nada, como el proceso que he llevado, el morado, ya la adaptación de morado. Los pictogramas, pues los tuve que ir volviendo un poco más simples, como no tan llenos de cosas, y yo creo que eso es algo que a mí me cuesta, profe, que es como, ir como muy al punto y no ponerle tantas cosas. Yo creo que eso a mí me cuesta. Y esto, pues, es como la versión final de los pictogramas. Y el mapa, que pues al principio era así morado, tenía pues poquitos pictogramas, y ahí lo fui como llenando de cositas y fui ampliando el sistema hasta que ya quedó pues este mapa. Y yo iba a hacer una aplicación, profe, pero mi computador nos falló. Nos falló mal porque está súper lento y me borró como las cosas que había hecho, entonces no alcancé. Pero tenía estas dos pantallas como para mirar cómo se vería la primera interfaz cuando la persona como abre la aplicación y el mapa, que pues se ve chiquitín, pero lo que hemos dicho, como que la persona pica en el lugar que quiere ir, por ejemplo, quiere ir, no sé, al Queen Mary, que es un hotel, que es un barco, y le lleva como al mapa y lo ubica en donde está el hotel. Entonces, pues, tocaría como desarrollarla y ya. Eso sería todo. Ok, muchas gracias, Alejandra, ¿no? Pues como siempre, un gusto. Como te digo, notas al final, pero ya tomé mis notas acá, ya les digo al final. Listo, gracias. Suspense. No, a ti, por favor. ¿Quién sigue? ¿Quién continúa? A ver. Bueno, yo. Eso, bueno, Magdalena, vamos. Sí. Ya estás viendo, ¿cierto? Sí, ahí vemos ya tus pantallas. Bueno, voy a empezar con la bitácora. Pues el tema que yo escogí fueron los gatos. El gato se ha convertido en una de las mascotas preferidas a nivel mundial por lo independiente y lo descomplicado que es mantener un gatito. Entonces, inicialmente hablamos de razas, Boris, pero son 66 razas y pues deduje que era mejor categorizarlos para poder sintetizar más y no abarcar, es muy complicado abarcar las 66 razas de los gatos. Entonces, la primera categoría es el gato persa, es chino, perdón, es tailandés, se me olvidó poner el país. Y esta es la bocetación, este es el esquema que seguí para poderlo digitalizar. Estas fueron unas pruebas que hice para ver si era lineal o mejor relleno y pues concluí que era mejor. Este es pues ya el boceto final. La segunda categoría es de Estados Unidos, es el Maine Coon, del estado de Maine. Entonces, bueno, aquí esta es la base. A partir de estas formas, pues pude lograr
esta también fue pues una prueba que hice, pero ya la conclusión final fue esta. Luego sigue el gato, el British Shorthair, que es de Inglaterra, de Gran Bretaña. Y también pues esta es la base para poderlo digitalizar. Aquí está, ay, aquí se me fue. Y ya este es el pictograma final. Bueno, la categoría 4 son los siameses y este es el proceso para poder digitalizar. De los pocos gatos que tienen los ojos azules, este ya es el pictograma final. Este es un gato muy peculiar, es ruso, pues no tiene pelo y da como, cuando uno lo ve a primera vista, impresiona un poco. Pues este ya es su esquema, estos ya son los pictogramas finales. Y este es el gato sin raza, pues el que normalmente tenemos todos y son los gaticos callejeros. Los hay de pelo corto y de pelo largo y después de infinidad de colores. Este ya es el pictograma final. Y en cuanto a la cartografía, las referencias que tomé fue de la página que nos recomendaste, de Draw and Travel, creo que se llama. Pues quise crear la silueta del animal que representara el universo. Entonces, estos fueron otros dos referentes. Esta me pareció una síntesis porque poner todo el mapa mundi era muy complicado, entonces sintetizar como los países que más población gatuna tienen en el planeta. Este fue el esquema para dar con el gatico, que es pues el que hace el papel del mapamundi. Y como les dije, la idea era sintetizar esto al máximo y tomar los países, son 13 países los que más gatos tienen en el mundo, entre esos Colombia. Estos son los vectores que creé a partir del mapamundi para poder, aquí están todos los países que más población gatuna tienen en el mundo. Estos fueron ya los vectores finales y este es el mapa. Este ya es el mapa. Entonces les voy a mostrar ya pues aquí están los esquemas para poder digitalizar los pictogramas. Estos fueron unos boceticos para poder sintetizar y pues, simplificar al máximo y tomar las formas principales. Estos fueron los 6 pictogramas con sus reducciones. Este fue el mapamundi, pues la idea era sintetizarlo para poder ubicar la mayor población gatuna y las 6 categorías de gatos a nivel mundial. Aquí están los referentes y este es el mapa final. Me combino mucho lo que me sugeriste, Boris, de pues, hacer los rangos de población. Se sintetizaba, perdón, también al máximo, pues no tanto color para 13 países. Entonces, pues este es el resultado final, se llama Gato Mundi. Perfecto, muy bien. Ahí ya tomé también notas, ya te comento al final, pero muchas gracias, Marta Elena, por tus resultados. Gracias a ti, Boris. Aire. Muy bien, seguimos así en esta ronda de presentaciones. Bueno, ¿quién sigue? ¿Quién dijo yo? Yo, profe. ¿Listo? Dale.
Hola, ¿cómo estás? Ahora sí, eso. Bueno, entonces también voy a empezar por la bitácora. Pues digamos que ya más o menos había mostrado como el proceso del mapeo. Y lo único que quería mostrar era como el proceso del último mapa que empecé, porque, bueno, tuve varias cosas y bueno, ya al final lo verán. Creo que es lo que tengo por mostrar del cuaderno de campo. Ya el resto ya lo hemos visto en la clase. Entonces, ahora voy a compartir eh, la entrega. Entonces, este es mi sistema de pictogramas. Este es el plan estructural. Entonces, básicamente lo que hice fue convertirlo a línea y como mostrar los cuadrados, los círculos que utilicé. Bueno, y la retícula que utilicé para los pictogramas. Aquí está el proceso, como los dividí, luego los primeros pictogramas presenté, ya después como la idea de dónde salen las manos. Y finalmente, acá está mi sistema de pictogramas, en grandes, medianos y pequeños. Y ya después continuó con lo del mapeo. En el mapeo escogí el perímetro del nuevo reino de Granada, eh, lo que actualmente es Colombia, y subrayé como la zona cundiboyacense, que es donde se basa lo que estamos trabajando en el proyecto. Los referentes los saqué básicamente de esa página que he colocado ahí. Creo que pues busqué varios, pero esos dos fueron como los referentes de estructura y como gráficos en los que me basé para hacer mi mapeo. Y uno es de ventanas emergentes y el otro es como de posición de textos y de cómo ubicar la información en los colores, los círculos. Y pues este es mi mapeo final, el mapa de Colombia. Si lo acerco, se ve la información. Ay, no, se movió. Bueno, esta sería la primera página. Y al dar clic en las palabras Townhouse Santa Fe, no mentiras, primero se va a abrir una ventana emergente en donde dice mis misiones nucleares, misiones radiales, que es este mapeo en donde se evidencian pues el tipo de misiones y donde también pongo párrafos descriptivos, no sé si los leo, tal vez. Bueno, sí, si quieres leerlo. Bueno, entonces voy a leer el del primero. Entonces pongo, durante el periodo de colonización, las órdenes mendicantes, quienes se caracterizan por hacer voto de pobreza, llegaron al nuevo reino de Granada, empezando a emerger luego de haber fracasado por las cruzadas, con el fin de evangelizar a los paganos pueblos indígenas. En el siglo XVI ya había 5.000 o 5.500 monjes dentro del territorio, 2.200 franciscanos, 1.670 dominicos, 470 agustinos, 350 jesuitas y entre otras órdenes más pequeñas como los mercedarios y carmelitas. Las primeras órdenes que llegaron a lo que hoy conocemos como el Virreinato de Nueva Granada
fueron los franciscanos y los dominicos en 1509 y 1510. También pongo anotaciones como que la comunidad de los jesuitas logró el acceso a poblaciones hostiles para los dominicos en la zona de los llanos. Eran poblaciones como muy agresivas y poco abiertas al diálogo, según los dominicos, ¿no? Porque esto está desde la perspectiva de los colonizadores, no de los colonizados. Y bueno, ya para este mapa puse una cita del libro Frailes y Evangelización en el Nuevo Reino de Granada, siglo XVI, vicisitudes de un proceso conflictivo y no muy exitoso. Entonces, las órdenes mendicantes establecieron dos tipos de conventos, los rurales y los urbanos. Cada uno de ellos mantuvo particularidades y funcionalidades diferentes. El convento rural, llamado también vicaria, hospicio o conventillo, se ubicaba en las aldeas o en medio del campo, en medio de la población indígena. Este tipo de convento se organizó por iniciativa de una parte de los primeros evangelizadores, que buscaban hacer más pragmática su labor con los indígenas. Puntos suspensivos. Periódicamente ellos deberían regresar a algún convento mayor del cual dependía el régimen interno de la orden. Entonces los conventos mayores particularmente quedaban en las ciudades más grandes como Cartagena, Santa Marta, Tunja, Santa Fe y Popayán, que eran como las ciudades más influyentes. Y por último, el mapa de la influencia dominica en el territorio quitio o en la zona, en el altiplano cundiboyacense. Entonces aquí es donde hago la aplicación de los pictogramas. Bueno, al altiplano cundiboyacense, o en el caso del siglo XVI al territorio muisca, empezaron a trabajar en las misiones y doctrinas, evangelizando a los pueblos, haciendo exploraciones geográficas para llegar a otras poblaciones indígenas, investigando sus lenguajes, construyendo conventos e influyendo en la arquitectura y consolidando el orden social del territorio y contribuyendo en la educación. Con el paso de los años, la evangelización y las doctrinas comenzaron a disminuir debido a que los indígenas estaban muriendo al ser obligados a realizar trabajos forzosos para las comunidades religiosas. Además, empezaron a enfrentarse entre comunidades por los territorios, causando que la evangelización fuera más lenta que en otros lugares como México, se diera solo entre mestizos y contribuyera a la progresiva disminución de las comunidades indígenas. Entonces, aquí para este mapa, básicamente ubiqué las poblaciones indígenas que suelen llamarse como los pueblos. Entonces, Tausaqué, Negativá, Ubaté, Villa de Leyva, Chiquinquirá, muchos lugares a donde llegaron los dominicos a evangelizar y a hacer de las suyas. Y bueno, eso es el mapa. Muchísimas gracias, mi querida Alejandra Vargas. Está suculento esto. Ya tomé aquí unas notas bien, bien importantes. Muchas gracias. Ya después diré. Suspenso, suspenso. Listo, perfecto. Muchas gracias. Bueno, ¿quién continúa? ¿Quién Voy digo yo, yo? profe. Vale. Listo, Daniela, dale. Listo, voy a... Ya se está compartiendo. Ah, espera.
Ya estamos viendo Activo tu la pantalla. cámara. Eso, ahora sí, ahora mucho gusto. Hola. ¿Cómo te encuentras? Hola, eso. Bien. Dale. Bueno, em, bueno, aquí lo que hice fue primero colocar la pauta estructural con la retícula y como los elementos circulares que utilicé para crear los pictogramas. Entonces, básicamente mi sistema de pictogramas se basó en estos dos círculos y ahí como que intervine en los diferentes pictogramas que me salieron. Eh, pero antes de llegar a esto, pues hubo un proceso de bocetación que aquí pues lo anexo, todo a partir del pictograma del enano, que era el más sólido. Pues y estos fueron como que los pictogramas y sus variaciones de colores y de línea y masa que me salieron al final. Bueno, para el mapa, pues primero había pensado en hacer como un mapa de juego de rol, pero luego desistí de esa idea y pues llegué a la conclusión de hacer un mapa con el recorrido de los personajes de la película y los libros del Señor de los Anillos, con el fin pues de brindar el conocimiento de las zonas que recorrieron estos personajes, porque ya como todo el mundo conoce pues estas películas, casi todo el mundo las ha visto, pero es muy difícil como que situarse, ya que pues son películas muy largas, en todo el recorrido que estos hicieron a lo largo pues, de esta historia. Entonces me pareció interesante como sintetizar esa información. Entonces, pues estos fueron los referentes que cogí y el mapa final. Pero ahora voy a presentar en otro lado, pues, con pues la bitácora. Pues estos fueron como las razas que yo escogí para realizar los pictogramas, primordialmente. Pues son los elfos, los hombres, los enanos, los hobbits, los ents y los orcos. Esta fue mi primera fase de bocetación. Pues de ahí salieron los más sintetizados, que eran estos dos, y pues los digitalicé y este fue como el primer esbozo de mi sistema de pictogramas y la paleta de color, pero no funcionaba muy bien, entonces pues otra vez volví a bocetar y pues salió todo este sistema de retícula del que les mostré anteriormente. Y pues ahí salieron mis pictogramas con la paleta de color ya actualizada. Pues quería coger unos colores tierras, pero a la vez que fueran vibrantes. Y ya, aquí están mis sistemas de pictograma. Y luego para el mapeo, pues primero buscar como toda la zona de Tierra Media para entender más o menos todo el recorrido que hicieron estos personajes, porque fue un poco largo. Luego encontré este mapa en el que salen como los recorridos de cada personaje. Y este fue como el primer esbozo que yo hice. Y pues simplifiqué más como las líneas de recorrido. Quería que fuera algo un poco más simple, más minimalista. Pero de igual sentía, pues, con lo que tú me respondiste, pues sí, la paleta de color está pues un desastre. Y pues como que agregarle más información al mapa. Entonces pues vi este referente que pues me gustó mucho cómo manejaban como la gráfica de los lugares y todo esto. Y pues este fue mi mapa final. Pues lo que hice finalmente fue a las ubicaciones como generar estas ilustraciones de cada lugar como para que se identifiquen más allá del nombre. Y pues le agregué como que qué tipo de razas viven en estos lugares.
lugares. Y pues ahí entender más o menos pues como el peligro, todo el recorrido que se hizo. Entonces también la información de quién es quién en el mapa, en las líneas. Pues primeramente pues estaba toda la comunidad del anillo y luego cuando llegaron aquí se dividieron. Pues hacia la derecha cogió Frodo y Sam, que es esta línea como coral. Y luego está Merry y Pippin, que son la línea pues agua marina. Gandalf, que es la azul, y Legolas, Gimli y Aragorn son la rosada. Pues este fue como todo el recorrido que ellos hicieron en su misión. Y pues ya, es todo. Ujú. Bueno, pues muchas gracias, mi querida Daniela, por este periplo por la Tierra Media. De verdad que ya me dan ganas de volverme a hacer la maratón de 9 horas de las películas. No, porque Sí, los libros ya no tengo paciencia para leérmelos. Pero bueno, no, muchas listo, gracias. gracias. Ya tomé notas y ya te digo entonces al final. Uy, Manuela, ¿qué pasó? Manuela, hasta sin... Ah, estabas en la dimensión desconocida. Bueno, estabas en la zona crepuscular. No se escucha. Si no te escucho, Manuela, activa tu micrófono. Tu micrófono. Algo le pasó, o sea, parece que sí estás con el micrófono como activado, pero no Sí, suena. sí, no, Cambia, métete a settings y de pronto fue que cambiaste el micrófono. sí, de pronto algo pasó ahí porque te escuchamos como atrapada en el vacío. Bueno, ¿quién continúa? ¿Quién dijo yo? Yo Eh, sigo bueno, listo. de una Dale, vez. dale entonces, Carolina, de una. Buenas. Hola. Ya te muestro entonces. Y ahí ya se ve. Ahí ya estamos viendo la pantalla. Correcto. Bueno, pues muestro primero como el proceso, ¿cierto? Ujú. Ok, bueno, entonces yo inicialmente, pues realmente como que no he tenido muchos cambios, digamos, en esta parte, entonces fue como el proceso que yo ya había hecho, que era tras la investigación de las partes económicas agrícolas que se manejan aquí en Colombia, saqué unas palabras clave para pensar un poco en este territorio y en la actividad económica que tenían. A partir de eso hice esa lista de palabras y fui simplificando la palabra dependiendo como de lo que iba saliendo. Entonces ahí terminé haciendo 3 iteraciones al final para sacar los símbolos y de ahí mismo también terminé depurando algunas palabras que me parecían que eran más pertinentes con lo que quería mostrar al final. Entonces, digamos, por eso esta parte, que este fue pues uno de los que tenía inicialmente de reservas forestales y naturales, esta es la paleta de color que elegí, que bueno, más adelante como que le explico más. Este que sí fue uno que se terminó quedando, entonces aquí cuando los comencé a hacer ya en forma análoga y después ya pensando un poco en la unificación del sistema, lo que terminé haciendo fue en la parte de lo que ya son tipos de producción, los iconos los terminé haciendo con este tipo de encuadre. Todos están con este encuadre así. Eh, y bueno, aquí está ya al final la retícula, que ya era arreglar más las curvas y arreglar un poco como todo el tema de la proporcionalidad para que se entendiera. Estos puntos de acá, estas pequeñas cositas que tiene acá, también son como una convención pequeña que les hice para diferenciar la parte de producción de la parte demográfica, que es otro tema que también trabajé al final. Entonces, pues aquí están de los otros. Y aquí también me tocó hacer al final como una exploración y revisar cuáles podrían ser como los elementos principales que me pueden llevar a hablar de estos temas también, hablando aquí en Colombia. Y esta pues fue la parte demográfica al final. Ujú. Y la parte territorial, que pues ese lo tenía pensado para usar, pero más adelante ya cuando estemos hablando
de temas más, o sea, cuando estoy hablando más de tema territorial, tipo cuerpos de ríos y cuerpos rurales, como, o sea, zonas de explotación y zonas ya de reserva. Sí, como, porque es que ya pensé en un momento, pensé cómo puedo saturarme mucho de muchas cosas en el mapa y después ya queda muy confuso también al tener tantas capas de información. Entonces al final, aquí terminé haciendo también en los arcos, terminé haciéndoles también esta terminación para dividirlos del resto de los iconos que quedaron al final, cada uno con sus pruebas de tamaño y de positivo y negativo. Entonces ya en lo que me basé de los colores también era como en el tema de recordación que se tiene con cada color y con la psicología del color que se maneja, digamos, en estos casos muchas veces. Entonces ya a partir de esto terminé haciendo la que, la cartografía. Entonces, espérate, yo había escrito algo acá que pues estaba explicando. Entonces sería como, con este recorrido espacial se quiere mostrar cómo se ha organizado el territorio colombiano a nivel de producción de productos del campo, qué zonas están catalogadas como zonas de cultivo y la división y la principal actividad dependiendo de la zona y las condiciones que tiene. Pues teniendo en cuenta que Colombia como tiene un montón de diferentes climas y diferentes tipos de piso, por decirlo así. Todo esto con la finalidad de explicar y narrar este tipo de organización a los habitantes de la ciudad para que pues sepan un poco más de dónde vienen las cosas. Ujú. Los referentes que yo tenía era Stuart Hill, pero al final, o sea, no lo terminé usando tanto como tal, pero pensándolo en que como era también con la implementación de los iconos, sentí que ya podía quedar muy recargado y podía ser más como una distracción al final respecto ¿respecto a qué? Respecto a los iconos. Entonces pues lo terminé no usando tanto, más bien. Espérate, que quise trabajar. Ya, perdón. Entonces, pues aquí ya está como el mapa a nivel nacional primero, que fue en el que ubiqué más bien como la zona, las explotaciones de cada parte. Y pues ahí sí me di cuenta que también todavía como que somos un poco centralizados a veces, como con algunos aspectos, ya como con algunas actividades económicas. Y ya después lo que hice fue dividirlo por cada región. Para identificarlo más, cogí como cosas como ya muy distintivas de esa región para contextualizar más fácil a la persona. Y ubiqué como ciertos pueblos y ciertos caseríos que hay en cada parte del país, que pues es donde se termina concentrando como toda esa actividad agrícola al final. Lo quise dejar así como con este tipo de desfase también, pues como para darle también otro tipo de narrativa y digamos, hay unos en los que no quise usar como tal, eso sí también me tuve que fijar mucho, digamos, a la hora de hacer como estos distintivos, como fijarme que no me esté refiriendo a un producto como tal que ellos usen, por decirlo así, de producción, sino algo que los distinga. Y ya. Bueno, Carolina, muchas gracias, ¿no? Pues muchas gracias por tu presentación. Como siempre, ya tomé mis notas acá. Ya quedamos en suspense a ver qué Bueno, ocurrió. dale. Gracias. Gracias, no, a ti, a ti. Bueno, esto está muy bien, esto está muy bien. Vamos entonces, ¿quién continúa? ¿Quién se lanza? Yo voy, profe. Eso, Ángela. Muchas gracias. ¿Ya sé mi pantalla? Sí, ahora sí. Hola, Ángela, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien, profe, la profe. ¿Cómo vas? Bien. Bueno, cuéntanos. Bueno, entonces pues voy a comenzar con la bitácora. Entonces pues al final la terminé llamando siempre in, nunca out. Eh, pues como comencé con el tema del fast fashion, entonces pues precisamente que hoy en día se ha popularizado todo este tema de la ropa, pues la moda rápida. Entonces pues me decidí ir por este tema, pues tocando también
como al principio lo había pensado, era todo el tema de la producción. Pero entonces, pues, estos fueron los primeros bocetos. Empecé como a sacar diferentes técnicas, a ver qué podía salir. Entonces, esta fue como la primera propuesta, digámoslo así, final. De aquí, pues, ya obviamente empecé a hacer más ajustes. Ya acá los empecé a regular más, entonces las líneas, las, pues ya las regulé con la retícula, hice algunos ajustes en algunos pues para que se vieran mejor. Pues acá están los demás pictogramas, al momento también ya pues de avanzar en los temas, pues me di cuenta que necesitaba más pictogramas, entonces realicé estos. Y pues acá ya está como toda la familia de los pictogramas, de cómo funcionaría. Y acá están positivo y negativo. Pues esta fue la primera idea de la cartografía, pero pues precisamente tomando los temas que yo tenía pensado, que era más el tema de la producción, de dónde se consumía y todo esto, pero pues era más como un gigamap que una cartografía. Entonces empecé, luego cambié la idea y pues no quería tomar pues una cartografía tradicional, entonces me quise ir por otro tipo pues, de cartografías, entonces comencé a realizar esos, en donde pues busqué pues cada lugar, tomé la fachada y pues la ilustré. Eh, Le hice pues los recorridos y los representé pues de acuerdo a cada tienda cómo funcionaba. Entonces pues están los iconos de compra, producción y desechos. Aquí ya pues con los ajustes y todo eso, entonces le amplié pues poniéndole el nombre del lugar, la dirección, los recorridos también los empecé a variar, entonces ya estaban de primera compra, donde se podía reciclar la ropa y compra de segunda mano. Y bueno, esta es ya, digamos, pues la cartografía final. Así quedó, pero pues ya más adelante las explicaré. Digamos que al final la idea fue realizar pues una aplicación en donde las personas pudieran interactuar con los distintos lugares. Entonces, lo siento, no sé por qué la imagen se ve tan pixelada, pero pues la idea era acá como que se pudieran registrar, que de acuerdo al lugar pudieran ver las fotos, como cuál es, digamos, pues la funcionalidad, si es reciclaje, producción, o si ellos pueden ir a llevar ropa también que tengan, como una descripción pequeña del lugar, una calificación y además de esto también agregué como el top 5 de las prendas que más se venden en estos lugares. Entonces, ya más adelante se los mostraré. Digamos que esto por la bitácora. Y acá ya está entonces, por la parte de los pictogramas, pues como ya lo mostré, acá están los pictogramas en la estructura. Entonces, pues ya todo regulado. De igual forma, pues acá saqué parte de la retícula y de esto pues saqué el grosor de la línea. En la parte de bocetación, yo la verdad me fui directamente a lo digital, pues ya que lo análogo no se me da muy bien. Y acá ya es como todo el sistema de pictogramas, entonces pues cómo funcionan pues en reducción y pues digamos en especial en la aplicación que pues tuve que hacer diferentes variables para que funcionaran bien, entonces pues así se ve. Y esa es la cartografía, entonces pues el perímetro escogido fue las localidades de Usaquén, Suba, Chapinero y parte de Usaquillo. Estos lugares pues los escogí principalmente porque son donde más se concentran estos sitios de segunda mano, entonces son de fácil acceso y pues son lugares que son muy concurridos. De referencias, entonces escogí estos, traté de buscar como diferentes cartografías donde se mostraran los lugares y pues precisamente toda la parte del recorrido, entonces
llegué a estos y pues este ya fue como, ay, me equivoqué, entonces pues la cartografía final y pues ya, básicamente es eso. Bueno, pues muy bien, mi querida Ángela, y un gusto ya pues por fin vernos los rostros. Para Sí, mí profe. pues es el importante. Pero un gusto y ya tomo aquí mis notas y ya ahorita te comentaré entonces. Listo, profe. Gracias. No, a ti. Bueno, ¿quién continúa? Oiga, esto está emocionante. Soy, mejor dicho, soy que me hablo, pero me contengo. A ver, ¿quién más continúa? Yo sí que después dejar de compartir pantalla, mi querida Ángela, deja compartir pantalla, porfa. Eso, Lo gracias. siento, qué pena. No, tranquila, no te preocupes. Aquí estamos, todos aquí atentos. Bueno, ahora sí, ¿quién dijo yo? Yo, profe. Eso, Mario, ya era justo. Bien, ¿dónde está Mario? Vamos, Mario, con toda la valentía, con la gallardía propia de la región del Casanare. Ahora sí, un gusto, hermano, poderlo ver. Ya una cosa es el abaco y otra cosa ya es Mario en Garita. Ahora sí, ¿cómo vamos? Bien, bien. ¿Cómo está, profe? Eh, Ya ahora Ahí sí ya está está viendo viendo. pantalla. Bueno. Bueno, entonces voy a comenzar con la bitácora y pues el brief era como elaborar el sistema de pictogramas pensado en algún tipo de invitación de eventos especiales en donde se necesite saber el grado de formalidad del vestuario para la fiesta llanera a la cual se asistir. Entonces ahí pues ya habían visto el proceso, que era como la bocetación, tratando de mirar cómo mostrar esa vestimenta. Después de eso, pues ya como que se depuraba con cuadrícula y empezaban ya como a salir ciertas abstracciones. Después se venía el ámbito digital y cogía como una estructura base. Entonces para el pie cogí como el descalzo, a la camisa pues sí, hice como una silueta básica y ahí iba acomodando como a la forma del sombrero. Y ya otras variaciones como el productor de línea y no sé cómo iba a ser la unidad del sistema. Entonces ahí empecé a establecer ciertas pautas para hacer el sistema y concluyó en esto, en blanco y negro, y dije pues metámosle color a ver qué sale. Y pues me inspiré pues en atardeceres llaneros y ahí empezaba como a mirar. Entonces empecé viendo y pues habían como ciertas cosas, ya como parecía las chicas superpoderosas, y no, y ahí fui como explorando y quedaron esta paleta y terminarían esto. Entrando ya con la cartografía, que más bien me causó, entonces, el tipo de vestimenta adecuado para una fiesta llanera con base en el tipo de música que se escucha en las distintas áreas rural y urbana de la ciudad de Paz. Entonces, hay como un usuario medio esquemático porque pues, está muy expuesto. Como gente, yo lo diría como turistas, y ahí ya empezaba como a ver referencias. Entonces, lo que les mostraba la clase pasada, como que habían unos juegos que los iconos les permitían como ya ubicarse en el mapa súper rápido. Entonces dije, de pronto me va a tocar como ampliar el sistema. Esta dinámica me gustaba mucho, como que era un acercamiento a un mapa más grande. Como yo lo estaba pensando para digital, pues necesitaba como ver esas referencias. Y entonces de interfaz vi esto, que era como un acercamiento y lo ubica uno en el mapa y lo otro como unos pop-ups que lo pueden enviar y esto era como si uno necesitaba instructivos o algo por si se pierde, porque lo que pasa como en la web es que uno se lanza como a lo bestia, empieza a explorar y después vienen como las instrucciones cuando uno ya está muy perdido.
Y como referente gráfico, pues sí, intenté tomar a Stuart King porque pues como que para el tiempo y para lo que estaba haciendo, como que la gráfica pegaba muy bien con lo de las fiestas llaneras. Entonces, con datos de actualización, ahí sí, como, ¿qué voy a hacer? Porque si recuerda como que yo estaba en un caos, entonces después como que volví a empezar. Entonces dije, listo, vamos la página está cargando, después un inicio como que me contextualice, después si la interfaz inicio, después ya aparece cómo sería toda la interfaz, y este sería modo foráneo y este modo criollo. Entonces ese era como el esquema básico, y después viene pues lo de la cartografía. Entonces, ¿dónde me va a situar? Me estoy situando en la ciudad de Yopal, alrededor del casco urbano. Esto lo decidí, pues, si me pongo en los pies de un turista, más de una semana, los que yo conozco, pues estaba por mi experiencia, pues digo, no se van a ir como, no sé, hasta el Mango, hasta la Quebrada de Asca, porque es muy, muy lejos. Entonces puse como zonas aledañas que puedan como ocurrir eventos llaneros y que estén como situados en alrededor como de vías principales. Esta fue más o menos como la decisión. Comencé, como le dije, comencé re perdido y dije como voy a ver acá como kioscos que sean lugares de referencia, vías principales y elementos como de zonas geográficas que empiecen como a ayudar a ubicar a la persona en la ciudad. Entonces comenzó como la depuración y ya empecé como esos puntitos que iban a hacer. Entonces dije, no, pues que sean kioscos y cada kiosco pues va a tener como una connotación, pues, rural, urbano y suburbano. Después como que empezó ya como la parte gráfica de cómo iba a quedar, pero pues habíamos hablado del elemento de cambiar el lenguaje para que como que pegara más bien lo que les trataba de contar. Entonces se depuró el boceto y luego viene como la selección del lenguaje para la cartografía. Entonces empiezo como a buscar canciones llaneras y a buscar que la gente diga, pero ¿qué es esta palabra? ¿O qué es esto? O la fija, como que la fija también puede significar varias cosas en distintas ciudades. Como que todas esas cosas que no se suelen como estar en lo cotidiano, como en esto que está como universal. O sea, esta gráfica también la tomé como porque era muy neutra, como que uno ya lo familiariza con, no sé, interfaz de Google Maps o de Waze o de alguna aplicación, y ya esto como que lo ubica en el espacio determinado. Y pues ahí empecé como a sacar cosas que, pues en mi experiencia podía como que aportar a eso, pero pues calculé un poco más los tiempos y no pude darle como, digamos que sí, me quedé corto con el prototipo, y tenía la idea de que hacer, si tienen duda de qué significa como un parajustero atronado, le dieran clic y apareciera como la indicación o como la traducción a un lenguaje normal, pero pues hasta acá me dio el tiempo y esto quedaría el prototipo. Entonces llega acá, le doy a darle primo y uno empezaría como a recorrer ese lugar y a conocer como qué tipo de fiestas y vestimentas pueden necesitar para cada lugar. Y ya. Voy por acá. Sigue ahí. Voy a responder aquí a Carlos, pero no, sigue tú ahí. Tranquilo, Mario. Ay, verdad, me falta. Te muestro el otro. Un momento. ¿Ya están viendo? Entonces, pues ya lo que les había hablado en el proceso, que tuve como una pauta básica para hacer los pictogramas, los bocetos, y esto sería pues las escalas. Creo que sí tienen como bastante problema al
ser reducidos como mucho, pero pues para lo que fueron diseñados creo que están cumpliendo la función que necesitaban. Y lo otro, pues ya las referencias de las que les hablé, lo que me baso para alimentar el área y las pantallas, y ya, profe. Perfecto. Muchas gracias, Mario. Pues por fin un gusto haber visto nuestros rostros. Ya ahora sí ya me memorizo la cara. Entonces, sí, Igual. tengo buena retentiva para los rostros. Ahora sí ya. Bueno, antes de proseguir, por acá nos escribe Carlos González. Al parecer veo que hay como inestabilidad en la red en algunos, ¿no? Digamos de los casos. Por ejemplo, pues con el caso de Manuela veo pues como mucha intermitencia, posiblemente como siempre mantenimientos de último momento, pero me imagino yo también, Carlos, que puede ser que por tu zona estén como en ese punto de mantenimientos o problemas de intermitencia en la red. Esto ya es, digamos, como parte digamos, de nuestro día a día, pues en esta coyuntura. Entonces, ya miraremos, pero entonces por lo pronto, tranquilo con la intermitencia. Vamos a proseguir con otro participante. A ver, quién más dijo yo? Bueno, ¿quién nos falta aquí? Vamos a mirar. Bueno, nos falta por acá es, por ejemplo, Cristian. Cristian, ¿cómo estás? ¿Ya estás preparado? Sí, profe, sí. Eso, bueno, Cristian, hagámosle. Sí, sí. Un minutico, profe. ¿Ya se está viendo la pantalla? Sí. Bueno, pues para iniciar, va a iniciar con la bitácora. El tema con el que yo desarrollé el proyecto fue realidades trans, incomodidades y cambios físicos. Para contextualizarlos, pues, para que entiendan qué es una persona trans. Eh, Existen las personas que son cisgénero, lo cual significa que su identidad sexual coincide con su sistema reproductor, mejor dicho. Y en el caso de las personas trans es que la identidad sexual no coincide con el sistema reproductor que tiene. Ya teniendo como base esto, pues las mujeres trans son los procesos de hombres a mujeres. En un inicio yo establecí como unas incomodidades y unos cambios, que los primeros 4 fueron la presencia de barba, la ausencia de senos, la ausencia de cintura y la presencia de vello. Eran el tipo de incomodidades que podían llegar a tener las mujeres trans. Y los cambios como la ausencia de vello, la voz aguda, el crecimiento del busto y la piel suave. En los hombres trans, que es el cambio de mujeres a hombres, las incomodidades que planteé en un principio fue cabello largo, ausencia del vello facial, los senos y la ausencia de vello. Y en los cambios, al la voz grave, la presencia de barba, la reducción del pecho y la presencia de vello. Estos fueron los primeros bocetos con los cuales yo empecé a desarrollar el sistema de pictogramas. Estos ya fueron digitalizados, donde en esta parte traté de utilizar la sinécdoque, lo cual no funcionó. Esto fue, digamos, la construcción del sistema final número 1. Ya pasamos al proceso ya de los referentes de la cartografía. Mi cartografía fue corporal. Entonces, estos fueron otros de los referentes que vi. Y acá ya fue la bocetación que yo estaba planteando para abarcar el tema. Esto fue el primer boceto de los primeros personajes. Estos dos son de los hombres, de hombres trans y este de mujeres trans. Este ya fue el primer boceto para ya con color. Y esto fue ya como la construcción de los nuevos pictogramas, ya que pues en el proceso sentía que quedaba muy vacío, solo 4 cambios, entonces quise como aumentarlos y acá empezaron la construcción de esos. Acá ya era como una visualización de los tamaños de los pictogramas. Y ese fue el primer acercamiento que tuve de la cartografía final.
pero pues con la retroalimentación planteé otros personajes que tuvieran como más coherencia. Y pues ya este era como el planteamiento que yo utilizaba dentro de la cartografía y finalmente quedó esto. Ya para pasar a la entrega del día de hoy, mi pauta estructural se encuentra acá, no sé si se logre ver. Acá es la retícula que yo utilicé, la bocetación del sistema que se utilizaron, el sistema de pictogramas en sus distintos tamaños. Coloqué como tal esto para que se entendiera un poco de lo mientras, porque soy consciente que la información sobre el tema no es muy clara, pues para que se entendiera un poco más. Y como perímetro escogido, claramente escogí la zona corporal, los referentes que utilicé y el mapa final. En la parte del texto, como introductorio de la cartografía, creo que esta cartografía corporal evidencia las incomodidades físicas antes de iniciar el tratamiento y los cambios físicos que se efectúan después de haber iniciado la TRH, que significa terapia de reemplazo hormonal en los hombres trans y en las mujeres trans. Y ya, eso es todo. Perfecto, Cristian. Muchas gracias. Ya te comentaré en tu momento. Ya no tarda, ya poco suspenso. Ya quedamos ahí como en el modo regulante. Muchas gracias, Cristian. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más nos falta? A ver. Carlos, ¿cómo estamos ya de señal? ¿Qué reporta el centro de Cabo Cañaveral? Estaremos listos para enviar el misil. Digo, el cohete. ¿Cuál misil? No, el cohete. Que son dos cosas muy distintas. Bueno, ahí digamos, las paciencia, entonces no os afanéis, queridos y queridas discípulas y discípulos de la verdad gráfica. Estos son avatares, digamos, del asunto, ¿no? Digamos como gajes del oficio. Mi querida María Rosa, ¿ya estás lista? O ¿qué reporta allá, digamos, la estación de el sitio de lanzamiento de Baikonur? ¿Qué reporta Baikonur en el Cosmódromo? Bueno, ahí tenemos también como... Me escuchas entrecortado. Sí, no, de pronto puede ser como temas de la transmisión, Carlos. Puede ser como tema de la recepción de la señal, porque acá en el centro de control, pues todo aparentemente está bien. O sea, aparentemente aquí todo está funcionando, pero posiblemente pues es como ya de pronto en la señal de transmisión. Bueno, pues yo creo, ¿no? Digamos que en este punto, pues, digamos, los que no alcanzaban a presentar, ¿cierto? Digamos, pues porque faltaron estos dilemas, entonces voy a ampliar el tiempo en la que, digamos, en el avatar, ¿cierto? Para que de pronto puedan subir, pero digamos pues que haciendo ya como una retroalimentación general, ¿cierto? Sí, Manuela, te comprendo perfectamente. No, eso es verdad, eso es verdad. Entonces, no te afanes. Ahí, digamos, no te preocupes. En este caso, Manuela, te voy a dar, digamos, y también pues quiero darles, digamos, como el aliciente. Para mí, digamos, lo que va a estar en el avatar es como el reporte, como el tema de los archivos. Entonces, voy a ampliar el rango de entrega para que lo puedan subir. Pero ya, pues, tengo como la información suficiente, ¿cierto? Como para hacerles la retroalimentación. ¿Listo? Entonces, digamos que voy a empezar pues como con aspectos generales y hay algo de lo cual estoy gratamente, digamos, como no sorprendido, digamos que estoy muy complacido de
algo que está ocurriendo en sus diferentes temáticas, y es, por ejemplo, el que empiecen a tomar decisiones, ¿no? Por su cuenta, que empiecen a tomar como decisiones que están, digamos, como orientadas en el tema de la optimización y profundización del proyecto. Entonces, en ese sentido, me parece que debo felicitar ese primer aspecto por parte de cada uno de los que ha presentado y pues todos los productos que hemos visto a lo largo, digamos. Entonces, eso, digamos, me tiene, digamos, como bastante complacido. Y el simple hecho de irlos escuchando, ¿cierto? A cada uno y a cada una, y ver pues cómo la manera en que están como tan comprometidos con lo que quieren desarrollar, ¿sí? Que eso los lleva pues como a tomar estas decisiones. Otro aspecto que también quisiera señalar como positivo a nivel general es, por ejemplo, el, el mismo, digamos, como el mismo criterio, ¿cierto? De selección de información que empiezan, digamos, como a utilizar según el caso. ¿Sí? Entonces, digamos que ahí pues destaco, digamos, en el caso de Marta Elena, que ella, digamos, se había hablado como de un ítem o una categoría y luego ella, perdón, en el proceso mismo de la construcción del desarrollo, empieza a identificar, no, esa me parece muy extensa, voy a empezar, digamos, en esta otra. Entonces ya ahí, digamos que se están viendo también como criterios, ¿cierto?, de selección de información. Lo mismo, por ejemplo, en Alejandra Sierra, ¿cierto? Que, por ejemplo, ahí también tomas criterios de selección de información y eso pues me parece bastante acertado en la mayoría de los casos que logramos presentar. Entonces son como aspectos generales que me parecen muy pertinentes como destacar. De igual forma también destacar, ¿cierto? Como otro aspecto, el compromiso mostrado y digamos como la disposición también durante todo el corte. O sea, esto digamos que me parece muy apropiado y pues de cierta forma pues va dejándonos ver también pues hasta qué punto el planteamiento metodológico funciona bastante bien. Entonces en ese sentido digamos que tengo bastantes comentarios positivos. Ahora sí pues ya yendo en materia, ¿no? Y ya pues viendo digamos cada uno de los casos que alcanzan a presentar, entonces vamos por ejemplo con Manuela. Yo creo que en el caso de Manuela pues tienes una muy buena pauta estructural de los pictogramas, tienes una fortaleza impresionante allí en el tema de pictogramas. El tema escogido también me parece, digamos, pues como un tema muy pertinente y muy afín como a tu línea de trabajo. Me encanta mucho la elección del título que tienes para el mapa, pero sin duda, ya digamos que viéndolo como un aspecto y como una mejora, ¿cierto? Una oportunidad de mejora para ese mapa, sería muy importante hacerle como un párrafo de contexto para que la persona que se acerque al mapa, pues a partir del párrafo y del título, empiece como a establecer ya una conexión más eficiente y asimismo pues también puede haber el contenido. En contenido del mapa, digamos que me parece impecable, me parece que el uso de las lupas o de los close-ups, ¿cierto? Con los textos me parece que fue bastante acertado, ¿cierto? Y digamos que de cierta forma, sí, de pronto hay que también tener otro detallito en el mapa, que es como el puntualizar mejor como ¿qué? Las convenciones que tienes con respecto al tema de los círculos y el impacto, digamos, como demográfico. Son como detallitos, ¿no? Son detallitos pues más como de forma, pero de entrada pues me parece que es una propuesta, digamos, un desarrollo pues muy concreto y que de cierta forma pues como que reúne las competencias. Ahora, fíjense que, digamos, en la rúbrica que les monté, digamos, en el avatar, o lo que hablábamos el día lunes, ¿no? Digamos que uno se enfoca, pues, en un aspecto que es como la parte formal, pero también no hay que olvidar, pues, todo este aspecto, digamos, también como desde el punto de vista de conceptualmente. Entonces, digamos que tienes una buena propuesta allí, ya tocarás como mejorar algunos elementos ya como de forma, pero por lo pronto, pues, digamos que tu nota de corte final es de 4,7. Bueno, vamos con Alejandra Sierra, ¿no? Perfecto. Alejandra Sierra, pues de cierta manera, primero, escoges un tema, pues que de cierta forma también es como algo que me agrada bastante, es un tema que de cierta forma es fascinante, ¿cierto? Ya de entrada. Y lo interesante es que comienzas por una ruta, pero el mismo proyecto, la misma construcción te va llevando pues por otros caminos y eso me pareció bastante acertado. Me encanta el nombre del proyecto, Morto, ¿no? Está genial y
de cierta manera, pues es un tema que en este momento está cobrando muchísima vigencia y eso da cuenta, por ejemplo, pues toda la cantidad de programas que hay y de transmisiones en vivo que hay constantemente sobre temas relacionados con esto. O sea, eso me parece que está genial. Me encantó muchísimo también pues estos primeros comentarios que hacen, ¿no? Que estábamos como en un plan de esquematización, de mood boards, ¿no? O sea, creo que ahí tienes, digamos, como una construcción de sentido muy alta frente a tu proyecto, ¿cierto? Y digamos que escogiste desarrollar un sistema de pictogramas que es bastante complejo y tú misma lo señalas, ¿no? Digamos, también encuentras pues como esa oportunidad de mejora que es, bueno, cómo activar el tema de la simplificación, ¿no? Porque eso me cuesta un poco, pero fíjate que poco a poco lo vas logrando, ¿sí? Y no es sencillo pasar, digamos, como de saturar o de, digamos, siempre pensar como en tratar de invadir o de colonizar el espacio en blanco a quitarle cosas al espacio en blanco para hacerlo, digamos, como muy legible. Pero digamos que en medio de todo, pues tu sistema de pictogramas es altamente complejo, los referentes escogidos también parecen muy oportunos, ¿no? Como en el tema de la cartografía, ¿sí? El tema del esperanto también parece genial y eso, digamos, que compagina o tiene mucho que ver con la lengua, el Natsat, ¿no? El Natsat, por ejemplo, es un dialecto que se habla en Naranja Mecánica. Si alguna vez han leído ese libro o pueden buscar referencias inmediatas con el Natsat, ¿no? Es básicamente cambiar palabras, ¿no? Entonces, por ejemplo, en vez de decir, digamos, ver, poner videar, o en vez de decir hermano o persona, amigo, entonces le dicen voto, bueno, en fin. Entonces, eso me recordó mucho como el tema del Natsat, que son como dialectos creados, ¿no? O construidos, ¿no? Dentro de ciertas obras. También hay otra novela que tiene como ese planteamiento que es Iris, de Edmundo Paz Soldán, que también lo que hace es construir palabras usando diferentes dialectos, pero el esperanto es una maravilla. Inclusive aquí en Bogotá había un centro de enseñanza de esperanto, no sé si todavía continúa, pero bueno, ahí vamos finalizando, ahí finalizamos como la nota al pie, ¿sí? Ahora, digamos que si hay detalles que de cierta forma son oportunidades de mejora, pues como digamos en algunos casos la simplificación del sistema de pictogramas, ¿no? Y las cosas, pero digamos que en general pues avalo no solamente lo que presenta, sino también pues todo lo que implicó el llegar a ese resultado. O sea, me parece que hay muy buen proceso, hay muy buen desarrollo de trabajo y además pues que al escoger un tema que te apasiona y te gusta, pues sin duda te va llevando pues como a tomar esas decisiones y eso pues digamos que lo celebro notoriamente. Entonces tu nota de corte, mi querida Alejandra, sería de 4,6 para la iniciativa Morto. Morto 4,6. Esa es la nota que va a quedar consignada en el corte. No, a ti, por supuesto. Vamos entonces ya con Marta Elena, ¿no? Marta Elena, digamos que, como lo decía al comienzo y te lo quiero destacar, es primero pues como esos criterios de selección. O sea, realmente ya tienes como, diríamos, puntualmente como ese sentido o ese olfato investigativo, ¿cierto? Y eso me pareció como que quiero destacarlo mucho porque gran parte, o digamos una parte importante del taller es también como empezar a despertar mucho este sentido, nuestros criterios, digamos, de selección de información, y eso me parece bastante apropiado. Un tema, pues que como tú bien lo dices, pues nos atañe a muchos, ¿no? Digamos como que el gato se ha vuelto como un compañero por excelencia, ¿sí? De cierta forma, digamos que al ver tu proceso de bitácora, ¿cierto? Digamos que hay una parte muy apropiada o muy acorde que es como todo el tema, digamos, de ese proceso de bocetación, de construcción de los pictogramas, ¿no? ¿Cierto? De pronto hay que contemplar como aspectos relacionados con criterios de selección tipográfica en algunos casos, ¿sí? Porque digamos, para hablar, digamos, de los textos en tu bitácora, eliges como una fuente que tiene como ciertos ornamentos y de pronto pues hay palabras o frases que se sienten como muy pesadas y ese tipo de aspectos, pero son más como desde la forma y son más como recomendaciones, ¿no? Digamos que no incide mucho en mi valoración, ¿cierto? Creo que hay un muy buen proceso, sobre todo en el tema del mapa, de la cartografía. Creo que ahí digamos que encuentras, ¿no? Un aspecto, digamos, bien interesante y es que al comienzo, ¿no? Pensabas como en un enfoque más visual, más contemplativo y luego, ¿cierto? Con las mismas sugerencias que fuimos dando la clase a clase, pues lo conviertes en un mapa totalmente funcional y eso me pareció, digamos, estupendo. O sea, es como
empezar a encontrar lo que yo llamo la iluminación profana, ¿no? Este término no es mío, sino es de Walter Benjamin, un investigador bien particular, ¿no? De la Escuela de Frankfurt, y él decía eso, ¿no? Que básicamente pues surge como ese momento donde como que todo conecta y se establece como los vínculos. Entonces creo que ahí existe como esta conexión, inclusive llamémoslo más como una epifanía. Tú dices esa epifanía, ¿no? Conceptual, que me pareció muy acorde, y finalmente pues logras como un producto muy sólido, inclusive pues con con un buen sistema, digamos, también ¿de qué? Digamos, de construcción, digamos, de lo que quieres mostrar en los colores y demás cosas, ¿no? Entonces eso me parece que funciona bastante. Ya digamos que tal vez el punto, ¿cierto? Que de pronto habría que mirar muy bien, es como el tema ya de los formatos de presentación final, ¿sí? Donde, por ejemplo, en el de los pictogramas, en la pauta estructural, digamos que ahí me hubiese, digamos, complacido más, ¿cierto? Y ya pues desde el punto de vista como formal, el haber visto ese proceso que tienes, pero yo entonces ya convertí, digamos, como a digital, o sea, ya digamos como puesto en escena, ¿no? Digamos en la herramienta, digamos, de vectorización, ¿cierto? Entonces eso hubiera sido como más acorde, porque de cierta forma eso cuenta más, es como la bocetación, no tanto como la pauta estructural, porque digamos, faltó como esa formalización. Eso es como un aspecto que quiero destacar ahí, porque se siente más es como parte de la bocetación, ¿sí? Y básicamente serían esos elementos, ¿no? Digamos que es como algunos aspectos propios en la presentación final, digamos, de tu formato, ¿no? Digamos, de entrega. Entonces, digamos que para tu corte de notas, la nota sería de 4,4, Marta Elena. Ese sería el corte. Gracias, Boris. Bueno, a ti, como siempre. Listo, vamos con Alejandra Vargas. Bueno, mi querida Alejandra, te vas con un tema, ¿no? Que digamos me parece también muy pertinente, un tema que pues ya lo llevan trabajando bastante tiempo, ¿cierto? De cierta manera me parece que hay detallitos, ¿no? Que de cierta forma son más como de carácter formal. Por ejemplo, cuando presentaste los formatos, en la parte de bocetación, digamos que se sienten o se ven, por ejemplo, las imágenes pues extraídas, ¿no? Digamos de la hoja de la bocetación, ¿no? Entonces son como aspectos de curaduría, pero son como aspectos formales que son, digamos, fácilmente, digamos, solventables, ¿no? Digamos que no es como tan complejo el asunto. Me parece que hay un buen desarrollo en el tema de cartografía. Realmente, digamos que este núcleo temático te dio una oportunidad muy sólida para empezar a mostrar, digamos, estos resultados, ¿cierto? Me encantó mucho también, pues, este referente que tienes en cuenta allí para tu trabajo, ¿cierto? Y es un proyecto que de cierta forma, pues, tiene una potencia y un alcance impresionantes. Entonces, digamos que, pues, por todo tu desarrollo y toda esa constancia que has tenido durante el corte, además, pues, que de cierta manera el mismo proceso te ha llevado a tomar decisiones, digamos, bastante acertadas, pues la nota, digamos, del corte para ti sería de 5. Ya estarías en el hall de la fama. Oh, por Dios, no me esperaba eso, pero Sí, no, o sea, por favor, es tu trabajo, o sea, no, digamos, es el resultado de un buen trabajo. Entonces, felicitaciones y muchas, a ver si mantenemos esa ujú, curva. listo, muchas gracias. Perfecto. No, a ti. Bueno, vamos con Daniela Comas, ¿no? Pues digamos, igual, ¿no? Digamos, también es un tema, ¿cierto? Digamos que me parece pues muy acorde, muy interesante el tema de la Tierra Media, ¿no? Y todo el tema de Tolkien, ¿cierto? Entonces, digamos que pues me trajo muchos recuerdos, y digamos que quiero señalar que tu principal fortaleza está obviamente pues en el diseño iconográfico, o sea, el diseño de iconos realmente tienes, ¿no? Ya digamos como dicen, digamos, va a utilizar esta metáfora del avatar. Tienes el icono control, o sea, ya tienes el dominio absoluto del icono control. Y eso ya es, digamos, un primer aval dentro de este taller, ¿no? Obviamente la meta es tener después los otros controles, pero ya tienes el icono control, que me parece sensacional. Ya tienes una sensibilidad para la iconografía muy apropiada, eso me parece muy bien. Y
de pronto ya lo que ocurre es que de pronto ya cuando empiezo a ver, ¿no? Digamos, como esta conexión con el tema del mapa, ¿cierto? En el mapa ya de pronto sí te sentí, digamos, un tanto perdida, ¿no? Pero digamos que no tanto, o sea, tienes ya como un acercamiento muy apropiado, pero cuando uno ve, ¿no? Digamos, ese contraste entre la iconografía que es tan sólida, el mapa, digamos que todavía hay elementos que se sienten, digamos, pues todavía como muy preliminares o como muy tentativos, ¿no? Ya, digamos, están los recorridos que tú señalas, las convenciones son muy adecuadas, pero entonces todavía como que se siente que al mapa le hace falta como cierto elemento de potencia, ¿no? Igual, como decíamos, digamos, también en la conversación que tuvimos en el correo, entonces, digamos que podríamos ver una cosa y es como empezar como a estudiar las posibilidades de la combinación de color, ¿cierto? Y pues es un desastre, ¿no? Lo que pasa es que es también como ajustar de pronto los criterios, ¿no? Y la codificación que uno usa. Entonces creo que ahí faltó como de pronto conceptualizar más el mapa. ¿A qué me refiero con conceptualizar, ¿no? Como tratar de aterrizar como la intencionalidad que tiene el mapa al mostrar, digamos, las rutas, y sobre eso entonces ahí uno determina pues qué elementos son como más valiosos o que tienen mayor jerarquía y que de pronto otros que no tanto. ¿Listo? Entonces básicamente es eso. Y pues digamos que a nivel general en todo el corte, tu desempeño, tu nota de corte sería de 4,5. ¿Listo? Mi querida Daniela, para que lo tengas muy en cuenta. Pero entonces ya tienes un gran aval que es el icono control. Eso ya es un buen poder. Ya tienes, digamos, para trabajar. Bien, antes de proseguir, lo voy a contestar a Carlos. Voy a decirle a Carlos entonces que tranquilo y ya te comento qué hacemos para resolver esta coyuntura. Eso suele pasar, no hay que afanarnos, no os preocupéis, ¿no? Bueno, seguimos con Karina Ramírez, ¿no? Karina, digamos que tienes también un tema muy potente. Me parece que estás escogiendo algo que de cierta forma tiene que ser visibilizado, tiene que ser expuesto, ¿cierto? Tiene que ser como el conocimiento de las personas, sin duda. Yo creo que también podríamos destacar, ¿no? Que tienes un gran trabajo en la parte de iconos, ¿no? Inclusive cuando veo ya los iconos finalizados, pues hay detallitos que uno dice, pues podrían sobrar, como por ejemplo unas lineecitas que están por ahí puestas como a manera de textura, es decir, no es una textura, digamos, densa, sino que es como unas líneas particulares en la naranja, digamos, en la orquídea, que por ejemplo, y te lo repito nuevamente, el descubrimiento o el hallazgo de este pictograma de ganadería es el hit. Ahí tú tienes ya como toda la gran competencia del diseño iconográfico, ¿cierto? Que me parece pues bastante apropiado. Me encantó mucho dentro de tu proceso pues que empiecen a ver como estas iteraciones, ¿no? Como el empezar, digamos, como a buscar otras lecturas frente al asunto. Digamos que la pauta estructural también es bastante clara, ¿cierto? Hay un buen proceso de trabajo sin duda desde el comienzo y que a pesar de las dificultades pues fuiste muy recursiva y siempre estuviste ahí mostrando procesos, ¿no? Entonces me parece que eso está muy bien. Ahora, ya entrando en lo que tiene que ver pues con los formatos de entrega, sin duda pues sí hizo falta como de pronto tratar de ceñirse, ¿cierto? Digamos al plan o digamos a la estrategia y solamente pues mostraste como resultado el mapa, que inclusive pues tiene este elemento del desfase. Y ahí digamos que habría que tener un cierto cuidado precisamente porque ese desfase también puede estar digamos como articulado con la conceptualización que tienes digamos de lo que quieres comunicar, ¿cierto? Entonces ahí digamos que siento que de pronto la argumentación todavía no es como tan sólida para indicar el porqué digamos de este desfase pues en términos informativos, ¿cierto? Pero me parece bien lo que hiciste con representar lo que es como lo característico de cada región, eso me parece que funciona bastante bien. Siento que también, por ejemplo, los iconos ya puestos, ¿no? Digamos, en cada región me parecen, digamos, como un buen uso, ¿cierto? Y ya vamos viendo, pues, cómo funciona, pero entonces, digamos que el principal factor que de pronto sí veo que hay que, digamos, como optimizar sería
el ver los formatos, ¿no? Digamos, el ver, digamos, el formato 1 con los pictogramas y la pauta estructural y todo lo que están evidenciados obviamente en la bitácora, pero la idea es que también estén evidenciados, digamos, en estos formatos que se piensan más como si fuesen para una exhibición. Por ejemplo, si estuviéramos allá en la universidad, en lo que llaman, en la pecera, ¿no? Donde están, digamos, el tercer piso, donde están los vídeos, ahí hubiese sido genial haberlos expuesto para ver esos resultados, ¿no? Entonces, es básicamente eso. Pero fíjate que es como un aspecto, o sea, esto no es como penalizar toda la entrega, me parece que puede funcionar muy bien. Entonces, ojo con ese detalle. Entonces, mi querida Carolina, para ti la nota de este corte es de 4,5. Obviamente, pues ahí va incluido también todo el proceso y como todo el desarrollo de investigación que se nota en tu proceso. Vale, profe, gracias. Bueno, no a ti. Y estamos con Ángela Nieto. También tienes un tema bien interesante con el fast fashion. Me encantó muchísimo el título y lo digo es porque coincide pues como con lo que hablábamos, ¿no? Digamos, cuál es el mantra o el axioma de este tipo de casos. Entonces, el siempre in, nunca out, me parece que funciona perfectamente. Hay un buen proceso de desarrollo de iconografía y es iconografía que pues tiene básicamente pues un componente muy pragmático, o sea, es como para resolver, ¿cierto? Digamos un poco la cadena, ¿cierto? De este proceso. También me pareció muy interesante y siempre lo destaqué en el proceso, pues que eres bastante recursiva, ¿no? Por ejemplo, en algún proceso, una parte del proceso señalabas que, por ejemplo, no eras buena ilustrando, pero fíjate que el mismo proyecto, el mismo tema, te lleva, ¿cierto? Pues como a tratar de resolver, ¿cierto? A partir, digamos, de ver las referencias y ver, digamos, pues qué otra posibilidad hay. Claro, y eso hace pues que de cierta forma las herramientas digitales estén siempre a tu favor y eso no hay lío. O sea, digamos que hay personas que trabajan, digamos, ya directamente en lo digital, ¿cierto? Y eso como que, digamos, no le quita, no le pone, sino que uno empieza a ver pues que cada quien usa herramientas de confianza, ¿cierto? Mm, Obviamente ahí cuando tú mostrabas esta línea del tiempo con el tema, digamos, de las categorías, ya te adelantas, digamos, a temas de Atavis, que eso ya lo veremos prontamente. Entonces ya vas a ver, digamos, cómo ese gráfico de pronto se puede ver potenciado allí, ¿cierto? Y pues el resultado final me agrada bastante y también, pues, por ejemplo, la puesta en escena, por ejemplo, también del tipo de aplicativo y demás, ¿no? Entonces eso me parece que funciona bastante. Entonces, mi querida Ángela, pues también tu valoración del corte con tu temática es de 5. Felicitaciones. Muchas gracias, profe. No, a ti por todo tu trabajo. Bueno, vamos con Mario Angarita, ¿no? De Mario, pues digamos que quiero destacar muchísimo lo que es como el buen criterio al momento de diseñar cada uno de los entregables de la clase, inclusive hasta cuando me enviaste el correo, por ejemplo, de las propuestas de mapas, ¿cierto? O sea, digamos que me pareció muy bueno, muy positivo, ¿no? Ver, digamos, pues cómo siempre le das un estilo a estos comunicados y eso me parece muy bien, ¿no? Entonces me parece que funciona buenísimo. Tienes un buen criterio de diseño, resalto ahí. Buen manejo de los pictogramas, la pauta estructural me parece también muy sólida, me parece que es también una muy buena pauta de diseño donde se pueden ver, digamos, pues como los elementos geométricos, se pueden ver, digamos, también como las delimitaciones y demás, ¿no? De pronto, ¿sí? Tal vez ya como de pronto aspectos, digamos, como mejorar, tal vez es como de pronto ver el potencial mismo de la cartografía, ¿no? Que de cierta forma va por buen camino y creo que tenemos un alcance muy positivo pues con todo el tema de las jergas y, por ejemplo, ya ubicando, por ejemplo, términos propios, digamos, de la región, que eso también me pareció pues muy destacable desde el comienzo, ¿no? Tratar de explorar y transmitir, digamos, pues cuáles son como los vocabularios, digamos, de estas zonas, ¿cierto? Y sin duda, pues hay que mirar también como la gestión del tiempo, ¿no? Que tú decías, no, pues no alcancé, me quedé corto con esto. Igual, yo creo que en el segundo corte podríamos en alguna sesión profundizar un poco más sobre este aspecto de diseño de aplicativos y, por ejemplo, prototipados para que de pronto tengan oportunidades de mejora si de pronto quieren seguir desarrollando pues como contenidos digitales. Obviamente nosotros nos enfocamos más, digamos pues como en la parte de prototipo, o sea, no tanto programar, pero sí prototipar. Entonces ahí haremos una sesión donde hablaremos pues de diseño de aplicativos, cómo es el flujo de trabajo, cómo se deben organizar los elementos y cómo se producen las interacciones desde el punto de vista, digamos, del prototipo.
Ya después habrán otros talleres donde pueden escribir para programarlos y esas cosas, porque es que el lenguaje de la máquina es impresionante. Pero por lo pronto, Mario, pues tu nota de corte sería de 4,8. ¿Listo? Para este corte. Listo, profe, Sí, gracias. señor, a su merced. Y vamos aquí pues con Cristian, ¿no? Cristian Malagón, que primero pues tienes un tema también que me parece extraordinario, muy buena elección, me parece que si se dan cuenta pues en este taller los temas son variadísimos, ¿no? O sea, vamos de cosas muy literarias hasta cosas ya digamos relacionadas pues como con lo sociológico, lo humanista. Y en ese caso pues tienes un tema que está muy bien enfocado y lo llevas desarrollando como investigación también, entonces me parece muy acorde. Eh, Sin duda, creo que mejoró muchísimo el tema de la cartografía corporal. Creo que la estilización mejoró muchísimo, muchísimo. Todavía hay cositas que se pueden seguir mirando en el tema de la iconografía, ¿cierto? Porque, digamos, en los iconos, el tema de pictogramas, porque hay unos que todavía tienen como mucha información, por ejemplo, el del vello, ¿cierto? El vello corporal y demás, pero son detallitos, ¿no? Que de cierta forma se pueden optimizar. Sin duda, pues digamos que hay también un buen proceso de desarrollo, ¿no? De cierta manera, pues, entonces digamos que hay que tener esos elementos en cuenta y pues digamos que la nota final del corte sería entonces, Cristian, de 4,6, ¿no? Pero digamos que hay muy buen enfoque allí, ¿listo? Muchas gracias, profe. No, señor, a ustedes, ¿no? Por siempre estar ahí como pendientes. Listo. Entonces, pues aquí ya hicimos el sondeo de los que alcanzamos a presentar. Digamos pues que me pareció pues muy oportuno y creo que pues quiero destacar pues como el trabajo de todos, ¿no? Digamos que todos y todas tuvieron un gran aporte en este corte, digamos que la respuesta en lo que han presentado ahí pues digamos que me emociona bastante y si se dieron cuenta pues no hay proyectos, ¿no? Que estén por debajo de, digamos, del 4, ¿no? Digamos que estamos pues muy bien. Creo que es oportuno, entonces ya cuando empezaremos el lunes el segundo corte, pues decir, digamos, o tener presente un par de detalles, ¿no? De pronto, en algunos casos posiblemente el proyecto cambie, ¿sí? Por ejemplo, yo creo que el de Mario o el de Marta Elena podría cambiar, ¿cierto? Porque la idea es que el segundo y tercer corte ya empezaremos pues como la construcción a partir de ese tema de elección personal, ¿cierto? Cómo ese tema nos va llevando a encontrar o detectar una problemática y cómo esa problemática se puede ver, ¿cierto? Potenciada pues por la inclusión de elementos de diseño de información. Sin duda, digamos que al final, o sea, en el tercer corte, tendremos pues obviamente unos entregables que hacen referencia a cada uno de los productos que tiene el diseño de información. En este caso tendríamos línea de tiempo, database o visualización de datos, tendríamos también gráfica instruccional, ¿cierto? Tendríamos también pues todo lo que va a ser el componente de infografía y ahí complementan entonces pues con el tema de cartografía e iconos, ¿no? Que de pronto habría que diseñar iconos pues dependiendo el tema que escojan. Ya hay otros casos que ya como que tienen definido el tema, entonces lo vamos a continuar. O sea, por ejemplo, tranquilamente Daniela, por ejemplo, puede seguir con la Tierra Media y le podemos explotar bastante. Porque, por ejemplo, si hablamos en términos de database, pues uno podría empezar a mirar, ¿cierto? Por ejemplo, eh, cuántas historias, ¿no? Se han contado sobre elfos y demás, inclusive en línea de tiempo se puede hacer un rastreo, por ejemplo, desde cuándo empezó o desde dónde vienen, por ejemplo, los grandes referentes de las historias fantásticas, ¿no? Porque, por ejemplo, inclusive te doy un dato ahí, ¿no? Hay un juego que se llama Shadowrun. Shadowrun es un juego de rol que tiene que ver con Cyberpunk, pero incluye orcos, elfos, enanos, ¿no? En un mundo tecnológico. Entonces uno dice, la fantasía, digamos que está por todas partes, por ejemplo, ¿cierto? Entonces ahí vamos viendo, digamos, pues como esa clase de detalles. Eh, digamos, sí, ahí tienes un tema que está genial para seguirlo desarrollando, ¿cierto? Igualmente, pues Alejandra Vargas, María Rosa, que por ejemplo tienen ya el tema muy definido, ahí lo vamos a seguir continuando, ¿cierto? Karina también que pues los puede seguir profundizando más, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que ya, digamos, el lunes, pues iniciaríamos o empezaríamos pues ya como una pequeña charla alrededor del tema
Y me parece entonces que para conectar con el tema de mapa y cartografía, entonces vamos a trabajar a partir de lo que es Data Vis o visualización de datos. Y vamos a trabajar entonces a partir de un texto de Lesmanovic, que más tardecito subiré. Es un texto, digamos, no es muy largo, es bastante concreto. Y lo que hace Lesmanovic es encontrar, ¿no?, más o menos una conexión entre el arte y el diseño de información, y asimismo pues pone casos muy puntuales de cómo esto se logra o estos vínculos. Y con esto, entonces haríamos una presentación donde veríamos pues como los aspectos esenciales del database o el diseño de información, de la visualización de información, y sobre eso entonces ya empezaremos a hacer un desarrollos con relación a ese primer tema. Ya después seguiremos con línea de tiempo. Marta Elena, sí, te recomendaría cambiar de tema. Sí. Ah, bueno, por aquí Carlos dice que ya pasó los asteroides. Bueno, al parecer ya estás más estable. En dado caso, si sientes que ya estás preparado, entonces pues nada, te puedes lanzar al agua y presentar tu tema. Si quieres, ¿no? Listo, si ya que pasan los asteroides. Ya preparo enseguida, profe. La idea es que tu correo inicia y varias cosas. Entonces cerré el programa. Listo. Ya lo abro y enseguida me conecto nuevamente. Listo, pues. Bien. Bueno. Sí, entonces básicamente eso ya lo empezaremos el día lunes, que hablaremos entonces de DataVis. Es un tema bien interesante. Con DataVis vamos a hacer inclusive un pequeño taller sobre una plataforma que es Tableau, para que la conozcamos, porque Tableau, digamos, es genial, sobre todo cuando uno tiene que consultar o conectar con bases de datos. Entonces, esta plataforma nos ayuda pues como a resolver ciertos dilemas, ¿no? Digamos, en cuanto a cómo convertir esos datos, ¿cierto?, en elementos formales que ya pues nos van a dar esa inquietud. ¿Listo? Entonces, sí, en el caso de materia te recomendaría cambiar de tema. Un tema, si te das cuenta, que pueda incorporar, digamos, estos matices, que podamos hablar, digamos, de una temporalidad concreta, que podamos encontrar de pronto o rastrear, digamos, datos alrededor de esa problemática, ¿cierto? O ese tema. Y pues que también nos brinde como información relacionada para después desarrollar, digamos, la infografía o de pronto una cartografía y demás, ¿no? Entonces, esos serían, digamos, pues como los comentarios así de rigor, pues para este segundo corte. Ahora, al margen o en paralelo a este manejo de los temas que vamos viendo clase a clase, pues también vamos a incluir otro componente que es precisamente pues como armar el proyecto. O sea, digamos que el segundo corte incluiría, digamos, como al final del corte, ¿cierto? Digamos, ya en la semana 10, pues tener ya lo que va a ser como el brief, ¿no? Digamos, el proyecto, cuál va a ser, digamos, el problema, cuál es, digamos, la estrategia a seguir, el diseño estratégico, ¿cierto? Temas que indudablemente pues ya les comentaré oportunamente para que lo tengan muy presente y pues digamos que sería parte como la entrega. Igualmente seguimos evaluando pues bitácora de proceso, entonces ahí ya como lo hicimos en este corte, creo que lo hicieron muy bien y también quiero felicitar muchísimo eso, digamos, de parte de, por ejemplo, Manuela, ¿sí?, Alejandra, Carolina, ¿no?, Alejandra Vargas, Alejandra Sierra, ¿cierto?, Mario, ¿sí?, Cristian, Orcho, todos y cada uno, porque, digamos, empezaban a hacer como estas presentaciones clase a clase, y eso pues ya, si se dan cuenta, va sumando como bitácora. Entonces seguimos manejando el mismo sistema, entonces para que lo tengan como parte de los rubros del corte. Eso me parece que va a ser como importante señalarlo, ¿no? Listo, Carlos, ¿estás listo? Sí, señor. Perfecto, entonces vamos con Carlos. Bueno. Bueno, entonces, estamos viendo la imagen. Ya estaba viendo la pantalla, sí. Bueno, entonces, bueno, a los compañeros que ya habían visto mi presentación y a los que no, me basé en las maras. Las maras son la señalización gráfica de señales o lenguaje con las manos. Todo partió de esta foto de un amigo que vi que se saludaba así con otro señor, un rata. Entonces le pregunté qué significaba eso y me enseñó que era la Santísima Trinidad.
Entonces, en base a eso, quise buscar si en otras religiones se presentaba y encontré estos iconos: budismo, catolicismo, islamismo, judaísmo, hinduismo, ortodoxo. Si vemos, todos tienen una posición de la mano que dan una señalización religiosa. Entonces, en base a eso, comencé con mi bocetación. Entonces, empecé mi breve dibujo en una hoja para ver como que lo conformaban casi todo, y saqué como un triángulo. Entonces, empecé a hacer el proceso de bocetación, de pictograma, de dibujo, lo que era positivismo, negativo, cómo iba llevando a esa imagen. Cuando encontré el sintaxis, ya empecé a hacer la bocetación o la alineación de cada una de las señalizaciones. Cuando encontré la estructura, quise darle como más solidez, y fue cuando le di un reborde al icono para hacer la contención. De ahí pasé a la construcción de lo que era la retícula, el grosor y la protección del mismo icono como tal, basándonos en la disminución, como se vería también en una reducción. ¿Cierto? En base a eso hice ya lo que era el icono en color, en un online del mismo color, y uno en blanco y negro. ¿Por qué estoy basando este color, digamos que dorado? Porque todas las religiones tienen en común el dorado o en joyas o en pinturas. Listo, entonces pues dije que quería hacer como una aplicación porque no sabía antes qué era lo que teníamos que hacer, y lo hice como esta señalización. Bueno, después de eso nos basamos en lo que fue lo de los mapas. Con la presentación que usted me dio, se me ocurrió hacer lo que le dije, como un motor de búsqueda. ¿Por qué? Porque aquí en Colombia, por lo menos estando buscando, usted no encuentra una página o una apps que usted le diga que le hable sobre templos religiosos. ¿Por qué? Porque si usted se mete a buscar templos religiosos, aquí siempre está estigmatizado como la religión católica. Usted no va a encontrar señalizaciones o distribución de templos religiosos de otras religiones, que haya la redundancia, en Colombia. Entonces estoy creando como una app que se llama Ora, de orar. Me basé como le comenté la vez pasada, en el escrito de la señora que decía de que el ser humano parte como un círculo, que ese es el ente, y de ahí en base a eso hice lo que eran las otras religiones. Por eso es este logo. Listo. Entonces, aquí no tiene interactividad, pero de pronto más adelante sí pienso hacerlo. De que aquí se presentan estas 5 religiones principales, 5 iconos. ¿Qué pasa? De que cuando usted pasara el cursor por alguno de esos iconos, ellos se iban a levantar. Digamos que en este caso yo estoy tomando del Islam, pero basados en el mundo. Entonces, estamos hablando, digamos que a grosso modo puse el mundo, pero vamos a hablar solamente de Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Hice una abstracción de lo que está ubicada Colombia en el plano general y de lo que es Bogotá. ¿Bogotá por qué? Porque todos sabemos que es la capital y es donde se encuentran la mayoría de religiones y de pensamientos ideológicos masivos. Entonces, en base a Bogotá, quise hacerle esa señalización. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros pasamos por el cursor y tocamos cualquiera. Como les comenté, en este caso el islamismo. Tocamos el islamismo. Al tocar el islamismo, él se resalta y los otros iconos ya pasarían a una tonalidad menor para que sea como un segundo plano. Al pasar nosotros, en las localidades van a iluminarse o a destacarse. ¿Qué nos va a decir ahí? De que ahí, en esas zonas, hay iglesias en este aspecto. Cuando nosotros lleguemos a la zona, cuando destaquemos a esa zona en especial, van a aparecer los iconos. Entonces, por ejemplo, en este caso, Mezquita Central de Bogotá. Cuando toquemos Mezquita Central de Bogotá, él nos va a mostrar ya la ubicación del teléfono, el código, y una breve reseña que cuando le demos a ella nos tiene que llevar hacia la página de la Mezquita de Bogotá. Eso es por este lado. Entonces, ahora vamos a la pauta de diseño. Como les comenté, la pauta estructural fueron las maras, que fueron la señalización que tienen ellos en las manos para simbolizar su religión. Empecé a hacer la bocetación con las cuadrículas y la bocetación del sistema, basándonos en la estructura de tamaño, proporción, grosor de línea.
llegando al sistema de pictograma, haciéndole, como les comenté, contenido en un contenedor y dándole solidez al contorno. Aquí vemos la reducción, cómo sería. Bueno, entonces el perímetro escogido fue la ciudad de Bogotá, como les estaba comentando. No me basé en ningún mapa porque también les estaba comentando de que no había ningún mapa en relación a lo que eran las iglesias y los templos solamente se destacan es con una cruz. Entonces, y este sería el mapa final de una presentación de las religiones cuando nosotros entremos, digamos, a la página principal. Esa sería mi Bueno, Carlos, presentación. pues, menos mal que pasó la zona de asteroides. Qué bueno, porque ya íbamos a mandar a los taikonautas para que lo rescataran, o ya en dado caso, pues mandar a los cosmonautas para que lo pudieran extraer de la zona de contención. Okay. No, pero bueno, quisiera, digamos, pues iniciar mi retroalimentación en tu caso, pues me acuerdo mucho que empezaste pues con un tema bien particular porque era como algo muy cercano, algo que estaba ahí como, digamos, pues como donde tú vivías y toda la cosa, como una iniciativa más como de carácter personal, pero luego vino este giro que me pareció sencillamente tremendo. O sea, creo que fue un giro temático afortunado porque creo que es un tema que te va a permitir seguir trabajando más elementos aún en el taller, en el espacio. Entonces creo que fue fundamental y pues creo que el desarrollo de iconos me parece también pues bastante acertado y pues digamos pues que tiene un muy buen proceso de desarrollo, una muy buena formalización. Sin duda, pues digamos que ahí podríamos seguir trabajando pues como en este motor de búsqueda y como en proponerlo también pues como parte de algunos de los desarrollos de la clase, pues como lo comentaba, en algún momento dedicaremos una sesión pues para hablar un poco de el diseño de aplicativos, ¿no? Cómo se desarrolla, cuál es el flujo de trabajo, cómo son como las etapas de desarrollo para luego lograr lo que son como los prototipados, ¿no? Los wireframes, los mockups. Entonces hablaremos de eso porque sé que hay algunos que les puede interesar bastante. Obviamente nos enfocaremos como en la parte de, digamos, más como desde el punto de vista formal, como más del aspecto visual, y ya habrá otros espacios donde pueden, digamos, ya empezar pues como a mirar el tema de programación, ¿cierto? Pues entonces digamos que tienes inclusive ahí ya, Carlos, detectas una problemática bien particular y es precisamente pues qué tanto, ¿no? Digamos, se promueve la libertad de culto que tanto avala la Constitución, ¿cierto? Y el simple hecho de que en un mapa cualquiera que veamos establezcan que cualquier templo es católico, ya dice bastante de cómo todavía hay como un ejercicio, por así decirlo, de hegemonía, por así decirlo, como de un dominio particular y no dejar digamos, como mostrar esto. Entonces ya tienes una buena problemática que nos puede llevar a mirar líneas de tiempo, nos puede llevar a mirar database, ¿no? Por ejemplo, hay gráficas de datos que hablan de, pues, en este momento, pues, cuánta gente cree, ¿cierto? Los diferentes, digamos, cada una de las creencias que hay en el mundo, etcétera. Tienes un gran tema. Yo creo que eso lo podemos seguir explotando a lo largo, digamos, de lo que resta del semestre. Entonces, creo que por ese lado me parece una decisión muy afortunada. Creo que en el uso en el uso del formato, la parte de pictogramas está genial, me parece que funcionó bastante bien. Del mapa lo podemos seguir desarrollando, o sea, yo siento que todavía el mapa está como en ese punto de construcción, siento que ahí puede haber como una mayor fortaleza. Entonces, en ese sentido, digamos que tu valoración del proyecto, déjame un segundo acá, valoración del proyecto de corte sería entonces de 4,4, Carlos, para que entonces ya, ya pasamos de nivel, o sea, en este momento, y voy a meterme en la metáfora de Mario Bros, es cuando uno pasa, pues digamos, el mundo 1, ¿no? Ya tú coloramos, bajamos la banderita y entramos a los siguientes niveles, donde ya digamos que la exigencia o la medición va a tener como otros ítems y otros rubros. Pero bueno, digamos que hoy pues era básicamente este nuestro ritual, creo que lo ejecutamos de una manera bastante acorde. De nuevo, muchísimas gracias a todos y todas pues por este compromiso, por su entrega, ¿no? Digamos, por lo que han mostrado y pues precisamente por lo que se ha logrado con los desarrollos que han tenido en la clase. Entonces, con esta felicitación, entonces ya nos veremos el lunes para iniciar entonces el segundo corte con data vis o visualización de datos.
Y el texto, entonces lo subiré en un momento y les avisaré por vía avatar para que entonces tengan la oportunidad. Voy a mirar, digamos, pues quiénes faltaron de subir el archivo y si el caso, pues modifico la hora de acceso para que lo puedan de pronto subir o si quieren de pronto cambiar alguna cosita. ¿Listo? Entonces, pues muchísimas gracias. De verdad que estoy muy contento de los resultados que vimos en ese primer corte, pues con estos dos énfasis y ya pues se dieron cuenta como de sus fortalezas y oportunidades de mejora, ¿no? Listo, profe. Vale. Listo, gracias, profe. Bueno, hoy nos vemos. Hoy salimos temprano, entonces disfruten que salimos temprano hoy. Hoy salimos Gracias, temprano. Boris. Bueno, Cuídate mucho. bueno, Profe, nos vemos entonces. Buen fin de yo le voy a semana. pedir un Nos vemos el favor. lunes. Profe, Profe, chao. Sí, Cristian. Tranquilo, puedes quedarte un ratico si quieres. Chao, Carolina. A ver, sí, Cristian, cuéntame. pues quería hablarte con respecto a lo del proyecto de, de ¿Así? grado, que estoy algo como perdido con esa clase de opción de grado, que primero que todo Ajá. no he tenido clase. ¿Cómo así? Exacto. Es algo frustrante, profe. Me tiene eso ya, o sea, ya está dando piedra porque ya en estas 4 semanas solo tuvimos una clase. ¿Quién es el que la imparte? Ese es Mauro. Sí, pues qué raro, ¿no? No, profe, se supone que la semana pasada le entregamos como la propuesta y que la Sí. daba la nota este corte, esta semana, Ujú. aparece hasta la otra semana. Uy, no, ¿cómo así? No.